Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar a Estefanía Pérez, persona que fue impactada grandemente por la pandemia COVID-19. Estefanía, dedicada a la psicología general, actualmente se encuentra laborando en el sector privado. Buenas noches, Estefanía, mucho gusto tenerte con nosotros. Hola. En este caso, ustedes pudieron rastrear el punto de contagio, es decir, la persona que en este caso infectó a tu familia de COVID-19. La verdad que no tenemos clara esa situación porque prácticamente lo que empezó fue mi papá, y él era la persona encargada de salir a realizar todos los trámites, hacer las compras y todo eso. Entonces lo más probable es que haya sido ahí. Eso es lo que pensamos que fue como en nuestro barrio. Nosotros vivimos en el sector de Solanda, entonces como un sector muy poblado, de mucha gente y mucha aglomeración, entonces que de igual manera no respetan los protocolos de bioseguridad. Entonces creemos que mi papá adquirió el virus al momento que estaba haciendo las compras para la casa. O sea que prácticamente ustedes, en este caso, su papá fue el que accedió al domicilio con el virus, a la persona que más le atacó. ¿Esto fue a los inicios del COVID-19? Claro, esto fue en a inicios del mes de agosto, cuando no se conocía muy bien del virus. Claramente ustedes no tenían un conocimiento tan palpable como es ahora, que ya prácticamente estamos empapados de toda esta información, ¿correcto? Claro, había mucha desinformación. Nosotros, bueno, mi papi empezó con que tenía tos, tenía una tos seca, tenía fiebre, pero como él siempre salía en las mañanas a correr al parque, entonces nosotros pensamos que era un resfriado. Entonces nosotros en realidad hasta el fin, hasta lo último, pensamos que eso era prácticamente un resfriado normal, porque no teníamos acceso a información sobre el virus. Contagiaron generalmente. Bueno, como te decía, primero fue mi papá, que tenía fiebre, tenía escalofríos, y o sea, eso fue al inicio. Después ya poco a poco tenía dificultad respiratoria, pero eso no nos dijo a nosotros en ese momento, sino ya prácticamente cuando fue hospitalizado. Cuando la enfermedad se agravó. Cuando se agravó, claro. Entonces nosotros lo que realmente hicimos fue tratar eso con remedios caseros, porque nosotros, en nuestro pensamiento nunca nos imaginamos que iba a ser COVID en realidad. Entonces pensamos que era un resfriado normal, y entonces más bien nosotros teníamos el temor de que si vamos al hospital más bien nos íbamos a contagiar, pero en realidad que ya mi padre estaba contagiado, era el primero. También se enfermó mi mamá, y mi hermana, de lo que sabemos. ¿Cuántas personas conviven generalmente en tu domicilio? En mi domicilio estamos 4 personas adultas y 2 niños. Y eso es lo que fue las otras personas adultas, prácticamente en este caso la otra persona y tú no se contagiaron para nada. Ajá, nosotros no. Perfecto. Claro, sí, mi hermano y yo fuimos las 2 personas que no nos contagiamos. Entonces como mi demás familia, mi mamá estuvo con medicamentos, se trató en la casa, entonces superó el virus. No fue necesario internar en el hospital. Mi hermana sí se encontró una semana en el hospital, estaba internada, estaba con oxígeno, pero lo bueno es que sí logró vencer la enfermedad. Mi papi lastimosamente falleció por este tema del virus, porque ya era una persona de la tercera edad. Entonces, eso es lo que pasó. Después prácticamente mi hermano y yo fuimos las personas encargadas de cuidar de mi madre, de mi hermana, de mis sobrinos también. Entonces, y también luchar mucho contra la discriminación que tuvimos, porque como era algo nuevo el virus en ese momento, entonces era como que nosotros teníamos algo súper contagioso. Entonces había mucha ignorancia por parte de la gente, y también fuimos discriminados por eso. El hecho de convivir ustedes entre familia, ¿cómo era la convivencia? Tu mamá contagiada, tu hermana contagiada, en este caso ellos aplicaban una norma de cuarentena. ¿Cómo hacían para servirle los alimentos, para poder compartir entre familia? Porque es bastante difícil. En este caso no podían aislarse en otro lugar porque estábamos en una cuarentena en ese tiempo. Claro,
sí, o sea, primero, bueno, todos teníamos que estar con mascarilla todo el día ahí en la casa. Teníamos que, teníamos el distanciamiento, igualmente lo que eran los platos y todo, la vajilla, los cubiertos, todo eso tenía que ser desinfectado. Igualmente teníamos constante lavado de manos y desinfección de las cosas con alcohol, pero prácticamente así era como pudimos sobrellevamos eso en ese tiempo, con el temor ante todo de que nos podamos contagiar, pero por suerte no. Muchas gracias. Vieron de parte de los hospitales y que en este caso tratamiento les efectuaron a ustedes, ya que todos tuvieron, o sea, digamos, síntomas diferentes. No creo que fue todo, porque en este caso tu papi se agravó, tu hermana se puso un poco inestable y tu mamá pudo salir libremente del COVID. ¿Cuáles fueron en este caso? ¿En qué hospital se pudieron atender? ¿Cómo y qué tratamiento les efectuaron para poder avanzar y salir sanamente de lo que es COVID-19? Ya, bueno, o sea, lo que fuimos, primero fue a un policlínico que es por nuestro domicilio. Ahí, primero, lo que, o sea, nosotros desconocíamos totalmente era el uso del oxímetro, que prácticamente ahora ya se conoce más y es un signo muy importante para determinar que efectivamente es COVID-19, porque mis familiares ya tenían una saturación menos del 85%, entonces esa fue ya una clave, el primer indicio de que efectivamente era COVID-19. Entonces a mi mamá le trataron con antibióticos, igualmente tuvo que utilizar un inhalador con oxígeno, tuvo que tratarse de igual manera lo que es con antivirales. Correcto. Eso, y mi hermana prácticamente pasó en el hospital con oxígeno de 2 litros, poco a poco le iban bajando. Y eso, mi papá ingresó un día viernes en la tarde, no sabemos nada de cómo le trataron ni nada, y ya el domingo ya había fallecido. En este caso, tal vez tu mamá o tu hermana quedaron con algún tipo de secuela, se podría decir algo que sienten ellas que no es parte de su día a día, que les cambió la vida. Claro, sí, sí. Lo que normalmente las dos coinciden es que sienten cansancio, se agitan más, tienen un poco más de dificultad respiratoria, eso es lo principal. Y entonces, bueno, por el momento no se han realizado exámenes, pero sí nos dijo la doctora que hay que realizar unos exámenes para ver cómo están en general, a veces que no ha afectado a otros órganos o a su cuerpo de otra manera el virus. Entonces eso todavía está, como se puede decir, pendiente, pero lo primero, lo esencial es el cansancio que sienten, que se agitan. Esas es las secuelas prácticamente visibles que tienen. En este caso, que actuó el Ministerio de Salud ante esta crisis, ya que ustedes la pudieron vivir prácticamente en los primeros pasos que dio la pandemia. Claro, sí, como te decía, prácticamente el tema del desconocimiento que había en ese tiempo, y de igual manera no se conocía un tratamiento efectivo para tratar lo que es el virus. Entonces prácticamente mi papi no recibió ningún tipo de atención porque solamente ingresó un día viernes, y entonces ya como lo vieron un poco tal vez ya de edad y todo eso, entonces como que nosotros no sabemos qué tipo de atención recibió él prácticamente, porque no nos dijeron absolutamente nada, solamente ingresó y después nos llamaron a decir que había fallecido. Entonces mi hermana estuvo también, al igual que mi papá, estaba en el hospital del IES de Quito Sur, en el cual sí le brindaron lo que es la alimentación, a pesar de no haber sido asegurada, no era asegurada, pero en este caso el IES está atendiendo a las personas sin necesidad de que sean afiliadas, entonces sí recibió lo que es tratamiento, el oxígeno, las pruebas de COVID, y sí, ella tiene 40 años, entonces es un poco más fácil poder, se puede decir, superar el virus. O sea, en este caso tú sientes que prácticamente sí vieron una ayuda en este caso, pero ¿crees que a las personas adultas no les dieron prioridad al momento que hubo el colapso? Claro, sí, o sea, nosotros creemos eso porque
prácticamente como ya son personas de edad y ya al momento de ingresar a terapia intensiva para poder hacer lo que es lo que les entuban prácticamente, entonces las personas ya que tienen su edad prácticamente este proceso no lo aguantan, entonces prácticamente no, las personas mayores es muy complicado que puedan llegar, entonces y también considerando el colapso que había de tanta gente que ingresaba y todo, entonces como que daban prioridad a las personas más jóvenes que podían salir de una u otra manera satisfactoriamente del virus. O sea que sí, en este caso tuviste que sí estuvieron prácticamente los médicos atendiendo por más que nada edad, no trabajaron. Priorizando. Y también tener en cuenta que no pudieron trabajar con todos porque estábamos colapsando. Claro. Era algo nuevo en el país, pero teníamos los conocimientos suficientes como ya ahora, que prácticamente estamos 2 años y un poco más, ¿verdad? Claro, entonces sí. Al inicio es como que prácticamente, como te decía, ¿no? Es algo nuevo y entonces priorizaban a la gente que tal vez tenía más oportunidades de superar el virus que de las personas que ya tenían su edad. Entonces, eso te puedo decir. ¿Ha cambiado usted la percepción que tenía sobre el COVID-19 después de todos los acontecimientos que se han dado en su familia? Sí, porque a un inicio, claro, no se conocía la forma de contagio del virus y tampoco cómo actuaba en el cuerpo, entonces al inicio ya pensabas que ya solo por estar cerca de una persona ya te podía contagiar, o por pisar donde ella pisa ya te podía contagiar, entonces ahora ya con más conocimiento del tema, entonces ya no hay tanto el temor o la ignorancia que a veces uno tenía sobre este tema y entonces ya ahora es como se puede decir, hay más conocimiento, entonces ya nosotros ya podemos saber los medios de contagio que se dan, entonces ya no es como antes que había ese temor por la mínima cosa, sino que ahora ya prácticamente, claro, obviamente hay que cuidarse, el tema del lavado de manos, el distanciamiento social, eso sí lo practico, pero ya no es tanto como un inicio que ya pensabas que solo por pasar por donde pasó una persona ya te podías contagiar, entonces ya ha cambiado un poco esa perspectiva, sino que ya, y ahora ya puedo decir que ya se ha aprendido a convivir con el virus, que ya es parte de nosotros. Prácticamente ustedes hicieron una convivencia, cambiaron sus hábitos, como todo el mundo ahora. Sí. Cambiamos hábitos, el uso de la mascarilla se ha vuelto un día a día, pero hasta el momento estamos tratando de resguardarnos y salir adelante con esto, eso es lo importante. Y me alegra bastante ver tu fuerza para seguir adelante, la verdad, porque no todo está perdido, tienes a tu mamá, tienes a tu hermano, eso es importante. O sea, creo que esos tiempos se valora mucho más la familia, ¿no? Claro, así es. Ustedes, al momento que prácticamente se enteraron que tu papá estaba enfermo, obviamente como el COVID era algo nuevo aquí a nivel del país, recuerdo muy bien que cuando venían las ambulancias por la calle la gente se asombraba totalmente, decía es por COVID, porque todo era por COVID. Prácticamente nos manejábamos así. Ahora que un poco la gente tiene más conocimiento, parece que las cosas se han calmado. ¿Ustedes sintieron discriminación de familiares, amigos, vecinos al momento? Sí, la verdad que sí. Como nosotros vivimos en un pasaje, las casas son muy pegadas y entonces prácticamente nosotros sí sufrimos la discriminación, sí lo sentimos de esa manera porque ya era como, si mi mamá tenía que salir, teníamos que salir con mi mamá para llevarla al médico, entonces la gente se hacía a un lado o se viraba la cara o no nos saludaba o rumoraban y decían no, mira es que la señora tiene COVID y está saliendo a la calle, está saliendo a contagiar al resto. Claro que nosotros obviamente tenemos conocimiento y sabíamos que era una situación que había que guardar los protocolos de bioseguridad para poder nosotros trasladarnos solamente para cosas puntuales, ¿no? Pero igual, a pesar de eso, la gente tenía mucha ignorancia sobre las formas de contagio. Y entonces ya, porque pensaban que no, porque vivíamos al lado de ellos, les íbamos a contagiar. Correcto, es decir, una discriminación. Y con respecto, en este caso, amigos más cercanos, tu trabajo, ¿cómo fue?
No, en mi trabajo prácticamente como mi casa, o sea, estaba con mis familiares directos que vivían conmigo, se encontraban contagiados, ¿no? Entonces yo estuve guardando cuarentena, tal como si yo también estuviera enferma. Entonces, de parte de mi trabajo recibí total apoyo de parte de mis compañeros, de parte de mi jefe y de todos los que conforman la empresa. Entonces sí me entendieron, me ayudaron moralmente, económicamente. Entonces recibí total apoyo por ese lado, en lo laboral. Correcto, es decir que tú en este caso, tu lugar de trabajo se hizo notar, sentiste una satisfacción grande para poder en este caso decir hoy en día estoy agradecidos por ello. O sea, es bueno eso saber, es bueno que hayan podido compartir tal vez contigo ese poco que en ese momento lo sentiste como una grandeza, ¿verdad? Claro, sentí un apoyo grande, una fuerza de parte de ellos y de amigos cercanos también que estuvieron cerca, que estuvieron conmigo. Y en realidad que no todo es malo, ¿no? Siempre se conoce positivas a la gente que en verdad te aprecia en esos momentos. Correcto. Al momento de fallecer tu padre, ¿cómo contribuyó el Estado en este caso con los gastos velatorios? ¿Ustedes pudieron recibir el cuerpo, pudieron verle, pudieron por lo menos compartir una misa? Te cuento cómo fue eso. Bueno, mi papi ya tenía 66 años, era jubilado, entonces la parte de lo que son los gastos mortuorios y cubrió el IES que mi papá tenía. Y en este caso, en cuanto a lo que es, como tú me estás preguntando, de si le vieron o no le vieron, la verdad es que no nos dejaron verle. Nos dijeron que el cuerpo estaba embalado y que estaba en la morgue. Entonces la funeraria encargada, contratada por nosotros, de lo que mi padre tenía el seguro del IES, entonces ellos se encargaron del manejo y traslado del cuerpo. No como tú, o sea, lo que tú me preguntas de que si pudimos tener una despedida, no pudimos tener ningún tipo de despedida, no pudimos verle, no pudimos hacer ningún tipo de misa. Prácticamente el cuerpo fue trasladado en la carroza, nosotros íbamos atrás, ya se acabaron la tumba y entonces nos tenían súper alejados, o sea, con una distancia bastante considerable. Entonces ellos se encargaron de hacer todo eso y prácticamente pasó eso, pudimos hacer una oración nosotros, así, y de ahí nos dijeron que teníamos que irnos y nos fumigaron todo nuestro paso, entrada y salida. Había un protocolo de bioseguridad demasiado manejado. Sí, demasiado estricto. Con demasiados cuidados. Creo que ahora ya es como un poco más leve, más tranquilo, creo yo, ¿no? Puede ser, sí, no te podría asegurar, pero en nuestra experiencia fue como te digo, súper rápido las cosas. ¿Qué mensaje le podrías brindar a las personas que están pasando por COVID-19? Bueno, lo que les puedo decir es que tengan mucha fuerza, mucho ánimo, que no decaigan, que sigan adelante, que no decaigan y que no pierdan las esperanzas, porque prácticamente si es que tú te deprimes, es como que el virus te vence a ti, no dejarte vencer por eso y tratar de identificar prontamente los síntomas para que te puedas tratar de mejor manera y también, como te digo, no perder las esperanzas, estar de buen ánimo, con una buena actitud, predispuesto al tratamiento, porque el estado anímico influye mucho en la recuperación también. Entonces decirles que no están solos, que siempre va a haber alguien que esté para ellos y ahí van a valorar un poco más la vida y lo que tienen sus familiares. Es importante escuchar y es importante el mensaje que estás dando en este caso para nosotros poder compartir por medio de esta entrevista. Me parece excelente tus palabras. Te agradezco mucho por haber compartido con nosotros este espacio y de verdad, gracias por contarnos tu gran experiencia porque es algo innato que te pasó. ¿Sí? Gracias. Te agradezco mucho.